Hola amigos, hoy os voy a hablar de la inmigración. Quizá la situación en tu país no está muy bien y has pensado emigrar. Hoy te voy a explicar mi experiencia como inmigrante y cómo tienes que prepararte para venir aquí en España. Entonces, la primera cosa que tienes que saber, lo más importante es aprender el idioma. El idioma es muy importante. Si vives en uno de los países de América Latina, pues no vas a tener muchos problemas, porque el idioma ya lo vas a saber. La religión también. Esto te va a ayudar a integrarte más fácil. La segunda cosa muy importante es que vengas con algo de dinero, porque los alquileres en España son bastante caros. Por ejemplo, yo por un piso de 2 habitaciones pago 350 euros mensuales. A esto tienes que sumarle la basura, tienes que sumarle la luz, el agua y en invierno la calefacción, que puede ser luz o gas. Pues el otro problema que vas a tener es que para que tengas la residencia, algún empresario te tiene que hacer contrato de 1 año. Normalmente la situación laboral en España es precaria. Hay 4 millones de parados, gente que no tiene trabajo. Hay muchas personas en ERTE debido a la crisis actual. Y pues los derechos de los trabajadores se han perdido bastante. Cuando vienes aquí tendrás que pagar un alquiler, tendrás que tener dinero para la comida y dinero para desplazarte. Tu carnet de conducir no va a ser válido porque no tienes residencia y no puedes legalizarlo. Si quieres sacar el carnet de conducir tienes que tener residencia. Pues los únicos derechos que vas a tener aquí son de la sanidad y si tienes hijos, la educación. Todo el resto, como un inmigrante sin papeles, no vas a tener ningún derecho. Entonces, habrá muchos empresarios que te contratarán sin contrato y se aprovecharán de ti pagándote un sueldo mucho menos de lo que pagarían a una persona con residencia. Y esto lo tienes que asumir. Los gastos que vas a tener son los mismos que, como he dicho, que no son pocos. Si vives en Cataluña o en Galicia, pues tendrás que aprender también catalán o gallego. En País Vasco también, el Euskadi, tendrás que aprender otro idioma. Por esto hay cursillos del ayuntamiento que te puedes apuntar y podrás aprender. Y esto, espero que hace tiempo que no hacen ninguna legalización de los inmigrantes en España. La última la hizo el Zapatero y desde entonces nada. Muchos de los derechos de los trabajadores se han perdido. Con la reforma laboral que hizo el Rajoy, que creó una injusticia muy grande en España. Y pues yo creo que esto es más o menos lo que tienes que saber. Si has decidido, bueno, si tienes una formación, pues sería muy importante. Ahora lo que veo yo aquí en Cataluña, que hacen falta albañiles de primera categoría. La otra cosa que hacen falta son conductores de camión. Pues si tienes carnet de conducir camión profesional, te será muy útil. Y la otra cosa que te sería muy útil si tienes estudios universitarios y eres médico, pues hacen falta médicos y sanitarios en España. Espero que mi vídeo te ha sido útil y que te ha ayudado. Si te ha gustado, pues dale like y si quieres suscribirte a mi canal en la campanilla. Muchas gracias y hasta pronto.